El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy debería ser un día ciertamente de júbilo, un día de fiesta democrática, porque hoy se inicia un nuevo año escolar. Durante muchísimo tiempo para los venezolanos, sobre todo para nosotros, los habitantes de los sectores populares, la educación era una palanca fundamental para luchar por una mejor calidad de vida. Cuando nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos se vinieron del campo huyéndole a la enfermedad y al hambre para vivir en la ciudad, ¿y dónde íbamos a vivir en la ciudad? Tenía que ser en los barrios. Bueno, allí tenían nuestros padres o nuestros abuelos la certeza de que trabajando como una fiera, ¿no?, y logrando que al menos uno de sus hijos se graduara en la universidad, era posible conseguir que toda la familia diera el salto hacia una mejor calidad de vida. Ese fue el origen de la clase media venezolana, no otro. Trabajo y educación eran las claves de la mejoría en la condición social, en la calidad de vida. La situación ha cambiado con el paso del tiempo, sobre todo en los últimos 15 años. Y fíjense ustedes qué curioso, justamente eso ha cambiado en estos tiempos en que había un discurso oficial que ha hablado de que la educación del pueblo, y la educación del pueblo, y las escuelas bolivarianas, y la educación del pueblo, y la matrícula estudiantil. Bueno, resulta que los números dicen cosas muy distintas a lo que expresan los discursos. Por eso tenemos con nosotros a un destacado investigador venezolano, a Luis Bravo Jáuregui. Él es coordinador de un proyecto muy importante que es la línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Ayer el diario El Nacional le dio primera plana a una investigación realizada por él. Parece que no solamente este año escolar se va a iniciar con escuelas deterioradas y en medio pues de una situación epidemiológica más o menos compleja, sino que además se inicia con menos estudiantes de los que tuvimos hace algunos años. El profesor Luis Bravo, muchas gracias por atender nuestra llamada. Explíquenos, ¿cómo es eso que la matrícula de primer grado se viene reduciendo en este país a pesar de que la población va subiendo? La escuchamos. Pues, buenos días, muchas gracias, Chugo. Bueno, chicos, muchas gracias por la oportunidad tan buena de exponer ese trabajo que hacemos en la Universidad Central de Venezuela. Mira, fíjate, te digo lo siguiente. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos haciéndole seguimiento a la gestión de la política pública venezolana de la educación. Lo hacemos con dos cosas. Lo hacemos con una base estadística, con un conjunto de indicadores derivados de la información oficial, y lo hacemos también con la resonancia pública que produce el tema educativo en los medios, en las redes sociales, etcétera. Y el primer documento que lo publicamos todos los años, se llama un informe sobre la escolaridad en Venezuela. Ese primer documento tiene un cuadro 1 que nosotros elaboramos con la sumatoria de lo que dice el Ministerio de Educación Básica, o el viejo Ministerio de Educación del país, y el de la universidad, el Ministerio de Universidad. Esto es algo que lo venimos haciendo desde hace muchísimos años en la escuela, haciendo este cuadro. Este cuadro tiene una tradición que va hasta 1830. Nosotros hemos reconstruido pues esa información desde hace mucho tiempo con una metódica pues que impuso el profesor Mario Molin Pera, de grata recordación y defensor de la educación popular en este país. Bueno, lo cierto es que con el devenir del tiempo nosotros nos hemos encontrado con un fenómeno realmente importante, y que es el siguiente. Fíjate, nosotros tenemos en el 99 llega un proyecto político
que tenía un programa de gobierno centrado en la inclusión educativa. Es decir, y era un programa porque nosotros participamos en la propia elaboración de ese programa. Era un programa educativo que no suponía la destrucción de lo que se había hecho anteriormente, sino todo lo contrario, era cabalgar sobre lo que se hacía y de algún modo fortalecer la inclusión social que en este país se venía dando. Pero ¿qué ocurrió? Más bien se empezó a utilizar la educación como mecanismo de reafirmación de un proyecto político, como mecanismo de captación de voluntades y de captación de adhesiones políticas y de votos, y se fue descuidando lo principal. Hasta el año 2003, vamos a decir, que lo que hicieron fue vivir un poco del último esfuerzo que se hizo durante el proceso de Caldera, y eso permitió un crecimiento razonable de la educación venezolana. Pero a partir del 2003, cuando comienza, diríamos, este proceso, si después del resbalón de Chávez, comienza un proceso de monopolización del poder de decisión en el ministerio, comienza un proceso diríamos, de administración del sistema escolar más como mecanismo de propaganda que otra cosa. Y sobre todo, comienza un proceso de abultamiento de las cifras por intermedio de las misiones y por un supuesto crecimiento de la educación universitaria. Lo cierto es que en el año 2000, entre el 2003 y el 2006, se informa en el país que el 51% de la población está incluida incluso se hace una propaganda masiva alrededor de eso. Sin embargo, ahora se omite, estoy hablando del 2006, que es el momento en el cual se pone el dato más importante, y eso hacía suponer, bueno, que en este país teníamos un milagro educativo, pero con paciencia fuimos nosotros, sin ningún temor a decir que eso nos parecía muy bueno, muy bien que aquí en este país se incluyera la gente de la educación. Lo que ocurre es que teníamos la temor que eso era pura propaganda, era pura muela, como suele decirse en el país. Bueno, lo cierto es que a partir del 2006 comienza un proceso de crecimiento. ¿Aló? ¿Aló? Te escuchamos. Un proceso de decrecimiento. Y fíjese tú, ya en el 2007 tienen un 19% de contracción de la matrícula, cae de 56 a 41. Esa es una caída brutal de la escolaridad, porque estamos hablando de la sumatoria de lo que dice el Ministerio de Educación Universitaria que tiene inscrito y lo que dice el Ministerio de Educación Superior. Incluye misiones, incluye todo tipo de actividad con fines educativos que se realiza. Bueno, tú tienes, en el 2007 ya esa caída, pero eso no es un accidente, que era lo que a nosotros hemos venido señalando eso, porque eso ha pasado en otras oportunidades en el país, que hay un decrecimiento de la matrícula por muchas razones, a veces de contabilidad, de lo que sea, accidente. Pero, fíjate, en el 2008 volvió a caer 0.6. Se cayó porcentualmente frente a un año que había caído 19.2. Y peor, en el año 2009 cae 5.1. Es decir, que pasamos en 3 años de 51 venezolanos supuestamente incluidos en el sistema escolar a 37.5. Y eso sigue cayendo hasta el año 2013. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos un sistema escolar que más que está en proceso de expansión, de inclusión, está en un proceso de contracción, y además está en un proceso cuando tenemos las mejores condiciones, tenemos el bono demográfico, que eso nos ayuda a tener una población, diríamos, que no está inserta el trabajo y que la puedas atender con lo que produce el resto. Pero bueno, y tenemos un ingreso petrolero, y tenemos un sistema unificado, tenemos cierta paz gremial, etc. Unas condiciones óptimas para producir, y eso viene de abajo. Solamente en la propaganda oficial tú encuentras eso, pero todos los datos asociados a la cantidad de venezolanos que están incluidos en la escolaridad dicen que hay un proceso recesivo, Yo a veces con estas cosas que tienen, bueno, yo no digo recesivo, digo de estancamiento, pero en realidad lo que me van diciendo, por ejemplo, fíjate tú, Chugo, del 2012 al 2013 cae 1.62. Después de todo lo que se ha dicho, después de lo que dijo Aristóbulo,
y todas esas cosas. Y bueno, y hay otro asunto que también es importante, otros dos asuntos que también son importantes que aparecen en este reporte que hacemos todos los años. Esto es el asunto del primer grado, que ahí en realidad hay muchas explicaciones, se han dado muchas explicaciones, pero yo realmente no compro ninguna hasta el momento, porque yo no entiendo cómo es posible que en un país como el que tenemos, el primer grado esté en contracción. Y no es como dice, porque eso viene ocurriendo desde que Aristóbulo era ministro, y luego Adán Chávez y eso. Y no es lo que decía Adán Chávez, que Adán Chávez decía era porque había una contracción de la población. No, compañero, en este país la demografía sigue en expansión. Aquí lo que pasa es que no está creciendo a los niveles que crecía antes, pero está creciendo a 1.7, 1.6, que si eso tú le pones millones es muchísimo, porque ya no tenemos 6 millones de habitantes. Así es. Muchísimas gracias al profesor Luis Bravo Jáuregui. Es un tema tan profundo y tiene además tanta información que vamos a hacer un programa especial con el profesor Luis Bravo a propósito de esta línea de investigación Memoria Educativa Venezolana. Pero no solamente desde el punto de vista de los investigadores de la educación, este día de hoy, este inicio de año escolar es un tema relevante, también desde la perspectiva de los padres y representantes. Todos estos datos que nos da el profesor Luis Bravo Jáuregui, la contracción de la matrícula, el deterioro de la calidad, el manejo de contenidos propagandísticos a través del sistema educativo y ahora, además, esta situación epidemiológica en que se produce este regreso a clases, implica para nosotros, los padres, los representantes, un reto adicional. Es decir, nunca ha sido buena idea aquello de manejar la escuela como una suerte de depósito de niños, dejar ahí los chamos y seguir derecho. Siempre ha sido necesario que los padres asumamos el tener una responsabilidad y una participación en la escuela, pero esta circunstancia actual hace eso más obligante que nunca. Por eso tenemos a continuación en línea a Lila Vega. Ella es vocero de la Red de Padres y Representantes. Lila, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Dinos desde tu perspectiva, ¿cómo debemos encarar nosotros un año escolar que se inicia en medio de circunstancias tan complejas? Pues muchísimas gracias por la oportunidad, además un honor haber sido precedida por Luis Bravo Jáuregui. En efecto, todo inicio de año escolar es un borrón y cuenta nueva, digamos, una nueva oportunidad para apoyar a la escuela y a nuestro hijo en esa tarea tan fundamental que tú relatabas al principio, de cambiar nuestras vidas, de tener un futuro distinto, porque la escuela nos va a aportar lo que necesitamos para ese cambio. Tal cual como tú dijiste, la escuela no está haciendo esa diferencia y nosotros necesitamos apoyarla para que eso empiece a pasar. Madres y padres, tenemos este año una infinidad de retos. Uno, nuestra obligación individual con nuestro hijo de llevarlo a la escuela todos los días, de pelear la escuela, pelear con la escuela o con las autoridades cuando se suspenden clases sin necesidad, acompañar al maestro en todo lo que es necesario para que lo que pase en el salón de clases sea un éxito. ¿Cómo se logra esto? Uno, poniéndonos a tono y a la orden con el maestro. Buenos días, yo soy el papá o la mamá de fulanito de tal, mucho gusto, yo estoy para apoyarla. Aquí está mi número de teléfono, mi correo electrónico, usted me puede escribir un mensajito de texto y usted lo que necesite, yo lo puedo apoyar. Yo estoy a la orden para apoyar lo que suceda en la escuela, para apoyar la gestión de la escuela. Y además estoy a la orden para que usted me diga cómo le va a mi muchacho y cómo lo podemos ayudar en la casa. Entonces, el primer reto de la escuela, para nosotros como padres, es hacer un acompañamiento efectivo de lo que sucede en el salón de clase, teniendo a nuestro hijo como protagonista, pero nosotros estamos ahí acompañándolo y apoyando a la escuela en eso que tiene que pasar en la escuela. Pero además este año comienza con una cantidad de retos. La viceministra Soraya Achcar seguramente pronto anunciará los resultados de la consulta de calidad educativa y planteará una cantidad de temas como resultado de esto que van a dar, que tienen que dar inicio a una discusión y a una reflexión por parte de todos los ciudadanos, que va desde cómo es el ingreso de nuestros maestros a la carrera docente y cómo lo reconocemos, hasta el tema de la infraestructura y el perfil que queremos de nuestros egresados de bachillerato. Así que el año escolar va a comenzar además con una cantidad de propuestas que tenemos que estar atentos a reflexionar y a contraproponer si fuera necesario. Pero además, tú también lo mencionaste, está el tema de la situación epidemiológica que estamos viviendo,
Y una de las fallas tal vez más graves que tiene esta situación es que no se nos ha dado información. Es decir, los ciudadanos tenemos derecho a saber de voz de la autoridad de salud, en este caso, qué está pasando, cómo está pasando, qué podemos hacer los ciudadanos para protegernos. Es muy relevante tu aporte en ese sentido, porque tú eres representante, eres activista ciudadana y eres pediatra. ¿Cuál sería tu recomendación a los padres y tu llamado de atención a los voceros institucionales a propósito de esta circunstancia? Porque, bueno, sabemos que estamos en una situación compleja con el dengue y el chikungunya, pero además hay esta situación de ausencia de información oficial sobre una situación planteada en el estado Aragua, que genera inquietud precisamente por el vacío informativo. Así es. Las autoridades de salud, mi invitación es a las autoridades de salud, tienen que informar. Si la autoridad de salud dice con claridad lo que está pasando, el personal de salud puede decirle a la gente que atiende, no te angusties, nosotros sabemos lo que está pasando, el caso que se diagnosticó es tal o cual otra cosa, lo que te toca hacer a ti es esto, esto y esto y esto. Es decir, dar información clara, exacta, además anunciando los próximos pasos, da tranquilidad, da confianza, le hace sentir a la población que la persona que tiene acceso a toda la información sabe lo que está pasando y que podemos confiar en sus recomendaciones. Así que yo le pido a las autoridades de salud, por favor, que asuman el liderazgo de darle información. Este debate de lo que está pasando en Maracay tiene que dejar de ser entre un personero de un partido político, el gobernador del estado, y otro grupo de agremiados. Es decir, esto no puede ser un debate polarizador, porque se nos va la salud y la vida en ello. Aquí las autoridades de salud tienen que tomar la batuta y explicar claramente lo que está pasando. Y como población, asumir que esto no es un tema para el debate polarizador, sino esto es un tema para la información y el empoderamiento. Claro, como eso no ha pasado, nos toca a los padres entonces ahora asumir una posición crítica y de empoderamiento. ¿Qué pueden hacer los padres? Uno, apoyar a la escuela en todo lo que tiene que ver con el lavado de manos regular. Si en la escuela está faltando jabón, pues nosotros vamos a entregar jabón, vamos a que haya agua regular en la escuela para que los niños se puedan lavar las manos frecuentemente. Y recordarle a los maestros y a la escuela que hay que permitir que los niños vayan a lavarse las manos. En segundo lugar, el tema del brote del dengue y del chikungunya, aún en ausencia de información oficial, es obvio que está sucediendo, la gente ya lo sabe. Es necesario que las escuelas vigilen y eliminen todos los criaderos de larva que puedan identificar. Criaderos de larvas pueden ser tapitas de refresco volteada, un caucho mal puesto que acumule agua, un desagüe que no está dejando correr el agua y que acumula el agua, e incluso esos tobos de agua que tenemos en la escuela para garantizar que los niños se laven la mano. Bueno, en esos casos unos los eliminamos, como la tapita de refresco tirada en el jardín, y los otros los tapamos adecuadamente. Entonces, la segunda recomendación, luego de lavarse las manos, identificar los criaderos de larvas. En tercer lugar, si nuestro niño tiene fiebre, es preferible que no vaya a la escuela. Si está enfermo con cualquier otra cosa, un cuadro respiratorio, tiene diarrea y hay agua en la escuela y podemos garantizar que se lave las manos, debe ir a la escuela, porque lo que más atenta en contra de su salud es su falta de educación. Y finalmente, como padres, debemos notificar a la escuela si nuestro hijo ha sido diagnosticado con alguna de estas enfermedades que requiere de denuncia obligatoria. Si nuestro hijo lo diagnosticaron chikungunya o lo diagnosticaron dengue o cualquier otra enfermedad de obligatoria denuncia, hay que avisarle a las autoridades de la escuela para que la escuela sepa, para que tenga la información que necesita. Madres y padres tenemos un papel importante que cumplir, tenemos que garantizar que nuestros niños vayan a la escuela, pero no podemos exponerlos innecesariamente a situaciones no higiénicas. Vamos a contribuir con que la escuela sea un espacio de mayor salubridad que nuestros propios hogares. Muchísimas gracias a la doctora Lila Vega, vocero de la Red de Padres Representantes y pediatra, médico pediatra. Por ello, tan importante las recomendaciones que nos acaba de dar. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.